Quiero saludar a Manuel Llamas Fraga. Él es analista económico del libre mercado, director del Instituto Juan de Mariana y además uno de los referentes del espacio de radial Tu Dinero, radial y televisivo. Tu Dinero Nunca Duerme. Eh, por lo tanto, su expertise en economía también me va a permitir abarcar otros aspectos. Manuel, un saludo muy cordial desde Argentina y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un placer, encantado. Lo mismo digo. Vamos a ver, ¿cuál es la mirada que usted tiene respecto de lo que ha pasado en la Argentina y por qué el atractivo que tiene la Argentina para seguir tan en detalle la información respecto de lo que pasa en España? Bueno, los resultados de las pasadas elecciones del domingo han arrojado una sorpresa negativa, y es que el vencedor ha resultado ser Sergio Massa, el candidato oficialista, kirchnerista, peronista y principal responsable de muchos de los problemas económicos que, por desgracia, padece la población argentina. Una economía sumida en el declive económico, en la recesión, en una crisis inflacionaria de gran importancia y con un empobrecimiento por parte de la población realmente preocupante en un contexto en donde las cuentas públicas pues están atravesando también graves dificultades con un desequilibrio fiscal muy sustancial. Por lo tanto, sorpresa negativa en el sentido de que el peronismo sigue siendo una de las opciones fuertes a nivel político por parte de los argentinos, pero al mismo tiempo esperanza. Esperanza porque Javier Milei, el candidato que opta a poder quitar de la presidencia al peronismo, pues tiene también muchas opciones de lograr en segunda vuelta la victoria electoral si finalmente los votantes de Bullrich, del centro derecha en Argentina, optan por apoyarle o al menos abstenerse. Con lo cual hay una ventana de oportunidad, una ventana de esperanza para que haya un cambio importante, sustancial, un punto de inflexión en la trágica historia económica de Argentina durante las últimas décadas, para que Argentina vuelva a ser lo que fue en su día, hace un siglo, una potencia económica. Argentina tiene todas las cualidades, tiene todos los factores, tiene todos los elementos para ser una gran potencia económica. Lo único que necesita es un cambio de rumbo para aplicar las políticas económicas y fiscales que permitan un crecimiento sólido, fuerte y sostenido en el tiempo, y una creación de riqueza y creación de empleo para que haya un bienestar social. ¿Cómo se ve desde España? Pues con muchísimo interés. ¿Por qué? Porque Milei es un auténtico fenómeno a nivel político y a nivel mediático. Ha logrado expandir las ideas de la libertad y, por lo tanto, la ideología liberal en un país que hasta hace nada, hasta ayer, digamos que detestaba todo lo que tenga que ver con el liberalismo o la libertad. Por lo tanto, es un fenómeno a estudiar y a seguir muy de cerca, no solo en España, sino a nivel internacional. ¿Encuentra usted algún tipo de similitud o parecido con Vox en España? No, no tanto. Pueden coincidir en algunas cosas particulares, en algunas cuestiones específicas, pero son dos fenómenos totalmente diferentes. Vox en España es un partido de derechas, conservador, constitucionalista, mm, que, sin embargo, a nivel económico, pues no abraza el libre mercado o el liberalismo como lo abraza Javier Milei. Javier Milei se declara como libertario, se declara un defensor y un seguidor de la escuela austriaca de economía. Eh, eh, no hay nada de eso en Vox. ¿Usted cree que hoy día en el mundo son aplicables las políticas que devienen de la escuela austríaca? Por ejemplo, un punto muy controvertido en la Argentina, ¿no? Que incluso en su verba dijo dinamitar el Banco Central, porque no hay países en el mundo, salvo alguna excepción, que vivan sin un Banco Central. Quiero ir puntualmente desde eso a la generalización de la idea de la escuela austríaca. Bueno, para empezar, los bancos centrales son un invento relativamente reciente en la historia económica. Los bancos centrales nacen a principios del siglo XX. ¿Qué pasaba antes? Antes no había bancos centrales y, sin embargo, durante el siglo XIX, pues muchos países experimentaron el mayor crecimiento
y desarrollo de bienestar social de su historia, empezando por Estados Unidos. Los ciclos económicos que también existían eran mucho más suaves, no había este ciclo constante de burbujas y recesiones, de auge y caída de la economía. Y es que los bancos centrales es el último vestigio de planificación central del ámbito soviético. El Banco Central cumple una función que es imposible en el mercado y que es tan importante como fijar el precio del dinero. Se ha visto a lo largo de la historia. Hay más de 3.000 años de experimentos fallidos por los cuales las autoridades, gobiernos o distintos estados han intentado fijar por ley el precio de bienes y servicios. Todas y cada una de esas ocasiones han resultado en un fracaso catastrófico de consecuencias nefastas para el conjunto de la población. Siempre que un político ha intentado fijar un precio, siempre ha resultado en un fracaso, provocando gravísimos problemas de escasez o de despilfarro, incluso de hambruna. ¿Qué hace un banco central? ¿Cuál es su principal función? Fijar un precio. El precio más importante que tiene una economía de mercado, el precio del dinero. Y siempre fracasan. Por eso estamos sumidos en constantes ciclos de auge y depresión. Los bancos centrales, básicamente, con esa artificial fijación de tipos de interés, lo que generan son burbujas que finalmente acaban explotando y provocando recesiones. Burbujas o inflación, como la que estamos sufriendo en estos últimos años. Argentina es un claro ejemplo. ¿A qué se debe la elevadísima inflación argentina? A su Banco Central, que se dedica básicamente a monetizar los desequilibrios fiscales de su irresponsable gobierno, porque gastan mucho más de lo que ingresan. Y el Banco Central se dedica a imprimir billetes para que puedan seguir gastando. Al final, la factura se convierte en inflación, que es el peor impuesto que sufre la población, especialmente los más vulnerables. Esa es la razón por la cual Argentina tiene una tasa de inflación próxima al 140% interanual. Por lo tanto, la receta o la solución de dinamitar el Banco Central es una receta perfectamente plausible. ¿Se puede dolarizar la economía argentina? Claro que se puede dolarizar, como hay otras muchas economías dolarizadas. Ecuador es un buen ejemplo. En Ecuador es una economía completamente dolarizada y eso es lo que explica en gran medida que se hayan mantenido a flote, aunque con dificultades, a pesar del correísmo, a pesar del socialismo que también han sufrido en sus carnes. En España, por ejemplo, gracias al euro, pues gracias a Dios renunciamos a la política monetaria y nos ha ido muy bien, porque en España tenemos unos políticos también muy responsables, muy despilfarradores, enormemente ineptos a nivel económico. Si España hubiera tenido la peseta en estos últimos años, hubiéramos sufrido muy posiblemente una inflación quizás no tan alta como la Argentina en estos momentos, pero sí muy alta. Por suerte, como digo, renunciamos a la política monetaria. Ahora las políticas monetarias se tienen que decidir de forma conjunta entre otros muchos países pertenecientes a la zona euro. La política monetaria la deciden políticos más responsables, más ortodoxos, fundamentalmente los del centro y norte de Europa. Y, como digo, eso es un punto positivo, porque bajo la peseta, bajo la soberanía monetaria de nuestros irresponsables políticos, en España hemos sufrido también tasas de inflación muy altas. En los últimos 20 años, solo ahora, en estos 2, 3 últimos años, hemos sufrido inflaciones del 4, 5, 6% como consecuencia, insisto, de las políticas expansivas monetarias y las políticas fiscales irresponsables de nuestros políticos tras el estallido de la crisis del coronavirus. Pero en los años previos de euro, pues la inflación ha estado controlada. Por lo tanto, ese intento por parte de Javier Milei de resolver el problema monetario que padece Argentina, anulando al Banco Central y dolarizando la economía, es sin duda la mejor receta para el presente y para el futuro de los argentinos.
Manuel, ¿observa usted algunos puntos de paralelismo entre el oficialismo, entre quienes gobiernan la República Argentina hoy y la coalición que gobierna hoy España, que de hecho está en funciones y bueno, se verán en las próximas semanas si terminarán elecciones o finalmente volverá a ser investido como presidente de gobierno Pedro Sánchez? ¿Pero nota usted paralelismos entre una fuerza y la otra y los modos de gobernar? Pues he de decir, por desgracia, Pepe, que paralelismo total y absoluto. Yo lo vengo anunciando desde hace ya bastante tiempo. España es la Argentina de Europa. Lo único que nos salva de caer en el hoyo de una crisis económica y un declive social mucho más importante es la Unión Europea y el euro. En España gobierna una coalición de socialistas y comunistas, el peor panorama político de toda Europa, los políticos más radicales y más analfabetos a nivel económico de todo el continente. Y España está sufriendo un declive institucional muy sustancial desde el año 2019. Te voy a aportar algunos datos al respecto. La ineptitud de este gobierno provocó en el estallido de la pandemia uno de las mayores crisis sanitarias del mundo, con uno de los mayores índices de mortalidad del mundo desarrollado como consecuencia, insisto, de la ineptitud del gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios comunistas. Pero no solo eso, a nivel económico, España está a la cola de la recuperación económica de Europa. España registró en el año 2020 la mayor recesión del mundo junto con Argentina. El PIB en el año 2020 cayó casi un 11%. Desde entonces, apenas nos hemos recuperado de ese bache. Hemos sido los últimos países, el último país, perdón, de Europa en recuperar el nivel de PIB previo al estallido de la crisis del coronavirus. España hoy tiene una deuda pública del 110% del PIB. España hoy tiene la mayor tasa de paro del mundo desarrollado, propio de un país tercermundista, con una tasa de paro próxima al 11%. Los españoles son los que más se han empobrecido de la OCDE, los que han perdido un mayor poder adquisitivo de toda la OCDE en estos últimos 4 años. Y además, por si fuera poco, también hemos sufrido el mayor aumento de la presión fiscal, es decir, la mayor subida de impuestos de toda la OCDE. Y a cambio de pagar más impuestos que nunca, padecemos los peores servicios públicos de la historia reciente de nuestro país. Pagamos muchos impuestos y, sin embargo, tenemos enormes listas de espera o servicios públicos enormemente deficientes que no te atienden o que no te tramitan, que si tienes un juicio te lo aplazan a 2, 3 años vista. La justicia está colapsada en este país. Por lo tanto, evidentemente, no es que haya paralelismos, es que es un calco, por desgracia, lo que sucede en Argentina. España hoy es la Argentina de Europa, por desgracia, para los españoles. Manuel, se me va el tiempo. La verdad que me quedarían una infinidad de preguntas por hacerle, pero necesito llevarlo al panorama internacional por lo que está sucediendo en Medio Oriente. ¿Cuál teme usted que sea finalmente el impacto en la economía mundial y los efectos que pudieran tener sobre lo cotidiano, el trabajo, los precios, el combustible, el desarrollo de algo que parece que va para bastante peor en Medio Oriente? El gran riesgo del conflicto bélico entre Israel y la organización terrorista Hamas es que se extienda a nivel internacional. Oriente Próximo, como sabemos, es un polvorín desde hace décadas, pero ahí se concentran algunos de los principales productores de gas y de petróleo del mundo. Por lo tanto, aquí el gran riesgo es que un conflicto eh, localizado, que es un conflicto enquistado desde hace décadas, por desgracia, entre Israel y los radicales palestinos, se extienda a otros países. Se extienda a Líbano, se extienda a Siria y se extienda más allá incluso que el conflicto se eleve, que la tensión se eleve a nivel internacional, propugnado, por cierto, por Irán y también consentido por Rusia y por China.
Este es el gran problema. Israel estaba muy próximo a alcanzar un acuerdo histórico con Arabia Saudí para lograr el reconocimiento del Estado israelí, tal y como lo ha logrado con otros países árabes y musulmanes. Irán ha dinamitado esa posibilidad, ha sido el principal impulsor de los ataques criminales, terroristas, absolutamente deleznables por parte de los terroristas de Hamas contra la población civil israelí. Israel ahora tiene todo el derecho del mundo a ejercer la legítima defensa y a acabar con el terrorismo existente en Gaza. Y el problema es que, como digo, el conflicto se extienda. Si se extiende más allá del territorio de Israel y Gaza, si intervienen otros países, otras potencias, se aumenta la escalada militar, corremos un grave riesgo. Y no solo desde el punto de vista bélico, sino también desde el punto de vista económico. Podemos volver a padecer una crisis similar a la que padecimos en los años 70, la famosa crisis del petróleo, en donde determinados países productores cierran el grifo. Ese es el gran riesgo y eso es lo que puede suceder siempre y cuando, insisto, escale el conflicto, cosa que ojalá no ocurra. Manuel, quiero agradecer muchísimo su tiempo. Un auténtico placer. Lo mismo digo. Manuel Llamas Fraga, analista económico de libre mercado, director del Instituto Juan de Mariana y titular del espacio radial y televisivo Tu Dinero Nunca Duerme.